Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Bien, un saludo a todos los que están en conexión en esta mañana, en sus casas, desde los diferentes lugares donde estén. Les damos la bienvenida. A los que hoy nos acompañan por primera vez, les damos la bienvenida, les recibimos con un aplauso de bienvenida. Bien. Nos alegra verles, saludarles. Y si alguien merecen también un aplauso hoy son los padres, ¿verdad? Bien. Cada uno de los padres que está aquí o en conexión en su casa, los que les están celebrando, bueno, qué bueno, sean bendecidos, los felicitamos esta mañana. Vamos a orar por esas ofrendas que ustedes han dado aquí en el auditorio. Si está en casa y se está preguntando cómo puede ofrendar, hay un número de cuenta que está saliendo en la pantalla que le recuerda que puede hacer una transferencia o puede apartar su sobre y enviarlo al templo o traerlo al templo en 3 semanas, el próximo domingo. Bien, damos gracias al Señor que ha facultado nuestras manos para producir lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios les ha dado sabiduría? Sí, levante sus manos y dígale: Señor, gracias porque has facultado mi vida para producir lo que necesitamos. Y gracias porque lo que no alcanzo a producir para mi casa, tú has completado, tú completarás, tú seguirás completando. Pongo mi confianza en ti, Señor. Declaro que tú adiestras mis manos para el trabajo. Declaro que tú eres mi proveedor. Declaro que todo lo que he recibido de tu mano trae bendición y no añade ninguna tristeza. Declaro que confío en tu misericordia. Declaro que en mi casa hay provisión. Declaro que en mi casa habrá provisión. Declaro que no tendré temor, Señor, y que tú eres quien me haces vivir confiado. Declaro que sea cual sea las circunstancias, hoy, mañana, pasado de mañana, tú me has sustentado y tú me sustentarás, y puedo con alegría ofrecer de mi mano a ti ofrendas y diezmos porque confío en tu amor, confío en tu mano misericordiosa, en el nombre de Jesús. Amén. Dele al Señor un aplauso por ser su proveedor. Aleluya. Gracias. Gracias, Dios. Muy bien. Nos conectamos de inmediato a lo que hemos traído, la serie de este mes, Cuéntale a los tuyos. Hemos estado hablando de algunas familias que han estado o en la historia participaron dentro del plan de Dios, que se involucraron dentro del plan de Dios para lo que Dios había diseñado para ellos hacerlo. Ahora quiero recordarle que toda familia en el corazón de Dios, toda familia desea por el Señor ser bendecida. Es la promesa que Dios hizo a Abraham: en ti bendeciré ¿qué? Todas. Y ese todas me incluye a mí y lo incluye a usted. Así que diga al Señor: yo estoy incluido en tu promesa. Yo estoy incluido en la promesa de Dios. Yo celebro que estoy incluido en la bendición de Dios. Ahora, no todas las familias han respondido favorablemente al plan que Dios diseñó desde la eternidad para todas las familias, no todas. Pero estamos insistiendo que nosotros y nuestras familias conozcan. El Señor hizo la promesa de: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Nunca Dios separa a individuos de sus familias para hacer su plan. Siempre Dios, aunque comienza por un miembro de familia, está llamando a un individuo, pero involucrando a todos los de su casa. Y hemos estado hablando acerca de esas familias. Hemos tratado 2 familias, una de ellas en la región de Gadara, que después de haber perdido mucho por la posesión maligna, no solamente había perdido su razón, sino su
dignidad, su trabajo, sus hijos, su esposa. Pero el Señor Jesús de manera intencional viaja a aquella región con sus discípulos, y aunque allí prácticamente está un solo día y lo echan, porque leímos, lo echaron de aquella región, sin embargo restauró a ese hombre, restauró a esa familia, le devolvió a esa familia de Gadara, a ese esposo, a ese padre. Ese padre quiso unirse a Jesús, a su equipo, pero el Señor le dice: no, quédate en esta región, ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. También estuvimos meditando sobre José, todo el plan de Dios, cómo se llevó a cabo en un proceso de unos 30, 40 años. De jovencito sus hermanos lo vendieron. La propuesta inicial era que mataran a ese chico porque era ¿cómo le dicen al que cuenta todo? Al entrometido, al sapo le dicen, al chismoso. Contaba todo lo malo que hacían sus hermanos, le contaba. Y entonces, como era el pequeño y preferido, entonces los hermanos le tenían una envidia, y más que envidia le tenían más cosas que no lo menciono por pena, pero lo vendieron finalmente. Sin embargo, la bendición de Dios estaba con él, y años más tarde, cuando viene una hambruna sobre todo el territorio, Dios usa a José, sacándolo de la cárcel, haciéndolo gobernador de Egipto. Allí hay provisión, y José recibe a los miembros de su familia, ya no solo 11 hermanos que hace 30 años había dejado allá, 20 y algo de años, sino que ahora recibe también al papá, también a sus nueras, también a sus sobrinos. 70 personas en total recibe en Egipto José. Y entonces él dice: faltan 5 años de hambruna, no se preocupen, yo los voy a sustentar, porque ustedes no fueron los que me enviaron aquí, fue Dios el que planeó todo esto para preservación de vida. Amén. Quiero decirle algo con ese texto: Dios planeó que usted alcanzara la salvación para que años después toda su familia sea preservada para la eternidad. Usted es el método de Dios para su familia. Usted es el método de Dios para salvar sus hijos. Usted es el método de Dios para salvar los futuros hogares de sus hijos. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? No se quede corto en pensar que solo la salvación es para usted. Dios planeó que a través de su vida se levante una generación nueva que conozca al Señor. Amén. No descanse hasta que sus hijos, sus nietos y los hijos de sus nietos todos caminen en los caminos del Señor. No podemos antes descansar. Pero un hombre o una mujer que responde al plan de Dios preserva vida. ¿No me escucharon? Un hombre o una mujer de Dios preserva vida, porque el plan de Dios es así, es amoroso, es perfecto. Hoy hablaremos de una familia en la ciudad de Jericó. ¿Alguien ha escuchado de Jericó? ¿Algo sabe de Jericó? Es una de las ciudades más antiguas. Es muy mencionada en la Escritura. Allí sucedieron cosas muy interesantes. Recuerda, en la antigüedad, una de las primeras ciudades que fue conquistada por Josué, y que la estrategia de conquista es para reírse. La manera en que Dios les dijo: bueno, esta primera ciudad la vamos a conquistar caminando alrededor de ella, no más. ¿Sí? Según se dice, Jericó desde la antigüedad desarrolló muchas estrategias de guerra. Era una ciudad potente, una de las únicas ciudades que tenía la muralla más antigua, impenetrable, y a Dios se le ocurre entregarles aquella ciudad con una vueltica diaria. Un día, al siguiente día otro, 7 días. El último día, ¿cuántas vueltas dieron? 7 vueltas. ¿Recuerdan la canción que cantábamos hace 88 años los israelíes? Bueno, menos años, ¿cierto, Osvaldo? Sí.
Sí, cantábamos con Abraham, era que cantábamos Osvaldito. Bueno, tampoco, no es que le esté diciendo viejo, no. La vieja es la cédula y el viejo es el diablo, sí. Ok, pero nos habla eso. Lucas 19, si quiere ir situándose allí, nos refiere de una familia en la ciudad de Jericó. Que Jericó en hebreo significa escuchar, en árabe también. Es una ciudad palestina, capital de la gobernación de Jericó en el estado de Palestina. La ciudad yace en la región de Cisjordania, en el valle del Jordán. Está al este de Jerusalén y al oeste del río Jordán. El área de Jericó no es mayor, son unos 59 kilómetros cuadrados. Relativamente no es mayor área. Y su población estimada en el 2021 estaba acercándose a los 23.400 habitantes. En el 2021, dándoles algunos datos de la ciudad de Jericó. Jericó es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y la ciudad con la muralla protectora más antigua. Los arqueólogos han desenterrado algunos restos de unos cerca de 20 asentamientos diferentes sucesivos en Jericó, el primero de los cuales se remonta a hace muchos años, tiempos de Abraham y ellos. Casi el comienzo de la época se pensaba que Jericó también tenía la torre de piedra más antigua y grande del mundo. Así que tiene algunos recuerdos interesantes. Fue conocida como la ciudad de las palmeras, Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras. En los tiempos de Jesús, al parecer Jericó era como aquellas ciudades donde los grandes, la gente de mucho dinero quiere invertir, como el paraíso fiscal se le llamaba, como el lugar donde muchos quieren comprar y tener terrenos porque es muy costoso. Hay mucho de eso. Uno de los caminos hacia Jericó era uno de los caminos más peligrosos, el que unía Jerusalén con Jericó. Es allí donde se da la historia del buen samaritano, que es en pleno camino asaltado, y allí se refiere Jesús al buen samaritano en ese camino porque era un poco complicado. Durante 400 años Jericó fue parte del Imperio Otomano hasta el 1917. Luego estuvo bajo el mandato británico de Palestina y luego pasó al control jordano entre el 48 y 67 y finalmente fue conquistado por Israel en la guerra de los 6 días, ¿sí? Es decir, reconquistado, porque la primera conquista de Israel de Jericó se dio en los tiempos de Josué, que está escrito allá en los primeros capítulos del libro de Josué. Solo estoy dando un recuento histórico. Cuando escuchamos en el capítulo 19, verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verso 2, y sucedió que sucedió que un varón de Jericó llamado Zaqueo, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Cuando se refiere a rico, se refiere a sus posesiones materiales, ¿no? Usted y yo somos más ricos que Zaqueo. Algunos no quieren creerse eso. Dijimos que la riqueza primordial está en tener la salvación y en tener una relación con Dios. Usted y yo somos más ricos que Zaqueo. Y lo relaciona la Biblia con un hombre con poder, jefe, y con muchas posesiones materiales. Este hombre, verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, porque era un hombre ¿qué? Pequeño de estatura, y había en Jericó mucha gente
corriendo, tratando de tener una cercanía con Jesús. Verso 4, corriendo delante. Decir que Zaqueo miró el panorama, corrió delante, se subió a un árbol sicómoro para poder ver desde la altura a Jesús, porque había de pasar por allí, dice el texto. Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, parece que se detuvo, mira hacia arriba, dice el texto, miró hacia arriba, le vio, allá metido entre las hojas a Zaqueo, y le dijo: Zaqueo, pronto, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Póngale cuidado a esa escritura, porque seguramente Dios quiere hacer algo hoy importante en su casa. Póngale cuidado, es necesario que pose yo hoy en tu casa. Entonces él descendió rápido, a prisa, y le recibió. ¿Cómo le recibió? ¿Usted está gozoso en esta mañana? ¿Desayunó bien? ¿Pero está gozoso por el que desayunó bien o más? El texto del Salmo dice: yo me alegré con los que me decían a la casa. Hay algunos creyentes que se despiertan, hoy es domingo, y se ponen felices, mi cita con el Señor. Hay otros creyentes que se levantan el domingo y dicen: ¡ay, es domingo! El único día que puedo madrugar y me toca ir al templo. Espero que usted, como Zaqueo, le reciba como gozoso. ¿Puede demostrar de alguna manera que está gozoso? Puede demostrar. Amén. Yo quiero creer que estoy tratando con buenos creyentes. ¿Cómo estarán los que están en casa? No alcanzo a escuchar el aplauso, pero si ya están gritando amén, no vivo por fe, no vivo por vista, sino por fe. Ok, sí, voy a decirlo al contrario. ¿En qué verso vamos, hermanos? Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos, la ciudad, murmuraban. ¿Saben qué es murmurar? Sí sabe qué es, pero usted ya no volvió a hacerlo, ¿verdad? Diciendo que había entrado, sí, es como una crítica, ¿no? Como había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Murmuraban de quién? ¿De Zaqueo? No, de Jesús. Sí. Hay que leer bien el texto bíblico para evitar chismes. Murmuraban de Jesús porque había entrado a la casa de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie allá en la casa, en medio de la cena, dijo al Señor: he aquí, Señor, la multitud de mis bienes voy a regresar, voy a darlo ¿a quiénes? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, sí había defraudado a más de uno, se lo devolveré, ¿qué? Cuadruplicado. Por cada 1,000 que me he robado, voy a devolver 4,000. ¿Qué estaría diciendo en ese momento la esposa y los hijos? Como algunos dicen de usted: se volvió cristiano y se le corrió el champú, se volvió loco. Yo quiero decirle que salvación incluye transformación. Usted no lo ha entendido. Yo quiero decirle que salvación incluye transformación. Es más, quiero asegurarle que transformación es resultado de salvación. Que sin transformación no hay salvación. Amén. Sin transformación. Y qué interesante se está poniendo esto. Jesús dijo, cuando este hombre se arrepiente y dice, Jesús, verso 9, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué linda palabra, ¿no? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo metió en la promesa de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Gloria a Dios.
Es la obra del Señor para nosotros, es su plan. Sí. Hay verdades interesantes sobre esta familia. En primer lugar, Zaqueo, un padre que quiere cambio. Zaqueo es un padre que quiere ¿qué? Cambio. Zaqueo ha estado viviendo desenfocado. Zaqueo ha incursionado en la gente de alto nivel porque tiene lo que cualquier persona desearía. Tiene poder, ¿sí? Tiene riquezas, ¿sí? Y tiene mala fama. No es tan buena fama la que tiene. La mala fama que tiene, no porque sea un delincuente de calle, sino porque se estima que es un delincuente de los que llaman de cuello, que incursiona en las esferas, en los niveles de la sociedad, porque tiene poder, porque tiene dominio, porque tiene dinero, ¿sí? Pero por detrás, a las espaldas, no se estima como una buena persona. Y por ende, escuche, y por ende ha hecho que sus acciones, ha hecho que sus decisiones afecten a su esposa, a sus hijos. Porque Zaqueo, aunque se presenta aquí como un hombre con poder, jefe de los publicanos, rico, sin embargo es un hombre de casa también. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Es necesario que yo qué? Pose en tu casa. Jesús no estaba solo mirando a ese hombre que necesitaba un cambio, sino detrás de él estaba mirando a toda su familia. Porque siempre que el Señor nos ha mirado a cada uno de nosotros, ha incluido en mirar ¿a quiénes? A nuestra familia. Así que queremos que Dios haga algo en nuestra familia. Zaqueo es alguien que está desenfocado, que no ha hecho las cosas bien, pero sus acciones de alguna manera nos muestra que él quiere ¿qué? Un cambio. Procuraba ver quién era Jesús, lo dice el texto. Esa expresión del escritor bíblico, en este caso de Lucas. Lucas no fue uno de los 12 discípulos. Lucas llegó a venir al evangelio después de la muerte de Jesús. Pero Lucas llegó a ser el compañero principal del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, que tampoco fue uno de los 12, pero que tuvo una experiencia con el Señor. Y él dice: yo llegué a ser el número 12, el último, el sustituto del que se mató. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Y Lucas, un médico, un doctor, un especialista en medicina, se convierte en discípulo de Jesús, se convierte en acompañante de Pablo a los viajes misioneros, y entonces comienza a escribir. Y hay algo particular: Lucas tenía contacto con gente de la sociedad adinerada, con gente del gobierno, con gente que era así del estrato de Zaqueo. Y escribe el libro de Lucas y escribe Hechos de los Apóstoles para evangelizar a un gobernante llamado Teófilo. Y le escribe. Y entonces estos textos de Lucas 19, pues escritos por un médico, nos están diciendo que hay gente de la sociedad, de la política, del gobierno, que no está enfocada, pero que ellos y su familia necesitan ¿qué? Cambio. Ahora que mencionamos el término cambio, es importante reafirmar que cambio incluye ¿qué? Salvación. Que salvación incluye transformación. Nos tratan de vender la idea de cambio sin transformación. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Nos tratan de vender la idea de cambio sin transformación. Cambio. Leí una pancarta esta semana. Ustedes saben que este mes ha estado en una guerra sucia, desmedida,
por lo que sucederá hoy en nuestro país, pero me llamó la atención una valla, y sé, no les digo el lugar, pero sé el lugar donde está ubicada esa valla, y dice: los venezolanos también querían un cambio y les tocó cambiar de país. No sé si lo han leído. Y preparando esta semana esta palabra de Lucas 19, Zaqueo. El hombre está desenfocado, el hombre ha robado, el hombre ha cobrado impuestos, ¿sí? Y trabaja para Roma. Y si el impuesto que tenía que cobrar era 1,000, él ha cobrado 1,200, y esos 200 se los ha metido a su bolsillo y ha acumulado dinero, y su prioridad es el dinero, y él quiere acumular pasando por encima del que sea, pero también tiene poder. Pero ahora que Jericó está siendo visitada por el Señor, por el Hijo de Dios, Zaqueo ha entrado en un trabajo de Dios, en un trabajo del Espíritu Santo, y él no está conforme con lo que tiene. Él quiere un cambio. Él ya no quiere más someterse a él y su familia a lo que siempre ha sido. Él realmente quiere un cambio. Aunque ese cambio, escuche, aunque ese cambio lo primero que le demande es humillarse. Él es alguien, Zaqueo es alguien que le da órdenes a otro, pero ahora se pone bajo las órdenes del Señor. El Señor le dice: Zaqueo, allá no, arriba no, es, ¿dónde? Desciende a prisa. ¿Sabe qué significa ese desciende a prisa? Humíllate. Desciende a prisa es ¿qué? Humíllate. Escuche esto. Humanamente, éxito, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. Escuche, humanamente, éxito es subir más, tener más, lograr más. Pero, humanamente. Pero, en Dios hay que ¿qué? Descender. Así que éxito en la escritura comienza con humillación. Desciende a prisa. Zaqueo es un hombre que necesita, que quiere ver un cambio, y está allí. En segundo lugar, Zaqueo va más allá de sus límites. En el verso 4 dice: corriendo delante subió al árbol. ¿Qué hizo Zaqueo? Subió al árbol. ¿Por qué subió al árbol? Porque su estatura le limitaba para ver. Pero Zaqueo, que quiere un cambio, va más allá de sus límites, corriendo. Que el interés que tú tienes de un cambio no se quede solo en un deseo. Esfuérzate para hacer realidad el ir más allá de ¿qué? De tus límites. De la misma manera que Zaqueo ha comenzado una transformación, ha comenzado un deseo de cambio. Quería tener un encuentro con Jesús, quería saber algo más del Señor. Entonces fue más allá de sus límites. Su estatura lo limitaba, la sociedad, lo que la gente pensaba de él lo limitaba, la mala fama que tenía lo limitaba, pero fue más allá. Y entonces, por sus medios, tuvo un encuentro con el Señor. Él hizo lo que él podía hacer. El resto lo hizo ¿quién? El Señor Jesús. Escuche eso. Él hizo lo que tenía que hacer, superar sus límites. El resto se lo dejó al Señor. ¿Sí? Hay algunos que quieren cambio, pero están tan pegados a su tradición religiosa que no van más allá de sus límites, porque piensan lo que la familia le va a decir, lo que el compañero de trabajo le va a decir, lo que otros piensan, el cambio de sus prioridades. ¿Sí? Pero aquel hombre o mujer que desea un cambio va a aprender a ir más allá ¿qué? De sus límites.
Para Zaqueo lo importante era tener dinero, pero una de las primeras cosas que hace es desprenderse del dinero, devolviéndoselo a los pobres. Él no está diciendo a Jesús una promesa que no va a cumplir. Jesús afirma que algo ha pasado en esa casa, que la salvación ha llegado porque allí encuentra un hombre que se ha arrepentido, que ha superado sus límites. Zaqueo va más allá de sus límites. El Señor hizo la otra parte. Decide preparar un encuentro con Jesús. Dale oportunidad a Dios para intervenir en tu vida. Ponle acción a tu fe, no solamente que sean deseos. Vence los obstáculos que tengas, familiares, sociales, religiosos, y haz que tu familia, haz que tú mismo tengan una oportunidad de cambio. Dios quiere transformarte a ti y también a todos los de tu casa. Amén. Zaqueo ni siquiera imaginó que Jesús lo encontraría allí escondido en el árbol. No era su intención, pero sí deseaba un cambio. Su secreto se hizo público. ¿Sí? Seguramente tú tengas algunas vergüenzas, algunas penas, pero que estas no te impidan conocer al Maestro, tener a tu Salvador y recibir una transformación. Amén. En tercer lugar, Jesús encuentra a quienes se interesan en Él. Sea que estén escondidos en un árbol, sean que estén metidos en una cueva, sea que estén donde estés, pero el Señor encuentra a todo aquel que se interesa en Él. ¿Me escuchó eso? Si encontró a su amigo Lázaro ya en la tumba muerto de 4 días, si encontró a Zaqueo escondido en el árbol, Él te va a encontrar a ti, estés donde estés. Si te interesas en el Señor, Él te va a encontrar. Jesús llegó a aquel lugar mirándolo hacia arriba. Esta es una acción de búsqueda, no es ocasional. Ay, no, cuando Él se detiene y mira hacia arriba, hay algo espiritual que está sucediendo. Es una acción intencional. Y lo que ha estado sucediendo o lo que va a suceder esta semana en tu casa no es de casualidad, es algo que Dios programa si tú estás interesado. A esta semana le hemos llamado Operación Familia, porque hay algo importante que va a suceder en nuestras casas, y muchos de nuestros familiares el próximo domingo estarán aquí teniendo un encuentro con Jesús como Zaqueo lo tuvo. Y encuentro con Jesús es salvación, y salvación incluye transformación. ¿Se alegra de eso? Parece que yo soy el que estoy emocionado, ¿usted no? Amén. Amén. No solo lo miró, dice que lo vio, que le habló, que le dio indicaciones. Mire, la indicación que Jesús le dio a Zaqueo hoy es la indicación que le siga dando a hombres y mujeres que están interesados y que quieren un cambio. ¿Cuál es esa indicación? Date prisa, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. ¿Qué quiere el Señor? Hacer algo en tu casa, algo que se ha salido de tus manos, algo que tú no puedes hacer, algo que ya no es posible a través de tu esfuerzo humano, pero que Él quiere hacerlo. Él quiere transformar la vida de ese hijo que se ha revelado. Él quiere sanar a ese enfermo que está en casa. Él quiere transformar a ese hombre que ha caído en problemas éticos, en problemas de conducta. Él puede hacerlo, porque el Señor, escuche, el Señor no es que se está invitando solo para comer una buena cena. Él quiere hacer algo importante. Escuche, si Él quiere ir a tu casa es porque Él quiere hacer algo importante. Pero para hacer algo importante primero tiene que empezar ¿con quién? Esos. No, voltea el dedo así. Él quiere empezar conmigo. Si pasa algo conmigo, pasará algo con mi casa. Escuche, si pasa algo importante conmigo, pasará algo importante.
Así que atrévase a decirle al Señor: Señor, haz algo importante conmigo, para que los míos reciban la gracia del Señor. ¿Le puede pedir al Señor que haga algo importante con usted? ¿Todavía necesita transformación? ¿O ya usted es producto terminado? ¿Le están impidiendo los zapatos ir al cielo? No, hay cosas que necesita. Necesito ir a tu casa. Quiero hacer algo importante. Debes entender este mensaje, porque el Señor quiere hacerlo. El cambio en Zaqueo inició primero en él. Obedeció de manera rápida, obedeció gozoso, se arrepintió, se despojó de su dinero, está devolviendo el dinero a quienes perjudicó. Sus prioridades ahora han cambiado. Ya no es ni el poder, ni la fama, ni el dinero sus prioridades. Ahora son la justicia y la verdad. ¿Escuchó eso? ¿Cuáles son ahora tus prioridades? La justicia y la verdad. Agradar al Señor. Y número 4, terminamos esta hermosa enseñanza con la declaración de Jesús: salvación para tu casa. El verso 9 dice: Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa eso, salvación para tu casa? Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso significa: hoy ha comenzado una nueva relación matrimonial para el matrimonio de Zaqueo. Porque incluye ¿qué? Transformación. Salvación incluye salvación para tu matrimonio. Hoy ha venido salvación para tus hijos. Hoy ha venido salvación para tu vida financiera. Hoy ha venido salvación para tus familiares. Hoy ha venido salvación, dice el Señor Jesús, porque la promesa que Dios hizo desde Abraham es fiel y Dios cumple su palabra. ¿Está recordando eso? Amén. Mire, con Jesús en tu casa, las promesas de Dios se hacen ¿qué? Realidad. Con Jesús en tu casa, las promesas de Dios se hacen ¿qué? Realidad. ¿Por quién empieza el Señor en tu casa? ¿Hay alguien que se ofrezca para decirle: Señor, empieza por mí y haz todo lo demás en mi casa? ¿Hay alguien esta mañana en el auditorio, en la casa, escuchando este mensaje, que se ponga delante del Señor, que se humille a prisa, que descienda del árbol y le diga: Señor, venga conmigo, yo lo recibo gozoso? ¿Quién está listo para que Dios haga una obra en su casa? Póngase en pie, humíllese delante del Señor y dígale: Señor, haz algo, visita mi casa, salva a mis hijos, salva a los míos, salva a mis familiares, cambia mis prioridades, sácame del pecado, quita este vicio, saca esta enfermedad de mi casa. Yo no sé cuál es la necesidad mayor en su casa hoy, pero créame, Dios no solo quiere hacerle una visita rápida, Él quiere hacer algo importante. Él le dijo a Zaqueo: quiero posar, quiero quedarme en tu casa. Posar significa quiero ir y quedarme en tu casa. Jesús quiere hacer algo importante en tu casa. Levanta tus manos, ponte en la presencia